Capítulo 5. Ley de transmisión del pensamiento. Él envió su palabra, y los curó, y los libró de sus destrucciones. Es decir que, Él transmitió la conciencia de salud y despertó su correlato vibratorio en aquel hacia quien iba dirigida. Él se representó mentalmente al sujeto en estado de salud e imaginó que oía al sujeto confirmarlo. Porque ninguna palabra de Dios estará vacía de poder, por lo tanto, mantén firme el modelo de palabras saludables que has oído. Para orar con éxito, debes tener objetivos claramente definidos. Debes saber lo que quieres antes de pedirlo. Debes saber lo que quieres antes de poder sentir que lo tienes, y la oración es el sentimiento del deseo cumplido. No importa qué es lo que buscas conseguir con la oración, o dónde está eso que buscas, ni a quién concierne. No tienes nada más que hacer que convencerte de la verdad de aquello que deseas ver manifestado. Cuando sales de la oración ya no buscas, porque si has orado correctamente, has asumido inconscientemente la realidad del estado buscado, y por la ley de reversibilidad, tu subconsciente debe objetivar lo que afirma. Debes tener un conductor para transmitir una fuerza. Puedes emplear un alambre, un chorro de agua, una corriente de aire, un rayo de luz o cualquier intermediario. El principio del fotófono, o de la transmisión de la voz por la luz, te ayudará a comprender la transmisión del pensamiento o el envío de una palabra para curar a una persona. Existe una gran analogía entre la voz hablada y la voz mental. Pensar es hablar en voz baja. Hablar es pensar en voz alta. El principio del fotófono es el siguiente. Un rayo recto de luz es reflejado por un espejo y proyectado a un receptor en un punto distante. Detrás del espejo hay una boquilla. Al hablar por la boquilla se hace vibrar el espejo. Un espejo que vibra modifica la luz que se refleja en él. La luz modificada debe llevar tu discurso, no como discurso, sino como representado en su correlato mecánico. Llega a la estación distante e incide en un disco dentro del receptor, hace que el disco vibre de acuerdo con la modificación que experimenta y reproduce tu voz. Yo soy la luz del mundo. Yo soy, el conocimiento de que existo, es una luz mediante la cual se hace visible lo que pasa por mi mente. La memoria, o mi capacidad de ver mentalmente lo que está objetivamente presente, prueba que mi mente es un espejo. Un espejo tan sensible que puede reflejar un pensamiento. La repercepción de una imagen en la memoria no es diferente en nada, como acto visual, de la percepción de mi imagen en un espejo. En ambos casos interviene el mismo principio de visión. Tu conciencia es la luz reflejada en el espejo de tu mente y proyectada en el espacio hacia aquel en quien piensas. Al hablar mentalmente a la imagen subjetiva en tu mente, haces que el espejo de tu mente vibre. Tu mente vibrante modifica la luz de la conciencia reflejada en él. La luz modificada de la conciencia llega a ese hacia quien se dirige e incide en el espejo de su mente y hace que su mente vibre de acuerdo con la modificación que experimenta. Así, se reproduce en él lo que fue afirmado mentalmente por ti. Tus creencias, tus actitudes mentales fijas, modifican constantemente tu conciencia al reflejarse en el espejo de tu mente. Tu conciencia, modificada por tus creencias, se objetiva en las condiciones de tu mundo. Para cambiar tu mundo, primero debes cambiar tu concepción del mundo. Para cambiar a un hombre, debes cambiar tu concepción de él. Primero debes creer que él es el hombre que quieres que sea y hablarle mentalmente como si lo fuera. Todos los seres humanos son lo suficientemente sensibles como para reproducir tus creencias sobre ellos. Por lo tanto, si tu palabra no se reproduce visiblemente en aquel hacia quien es enviada, la causa hay que buscarla en ti, no en el sujeto. En cuanto crees en la verdad del estado afirmado, los resultados le siguen. Todas las personas pueden transformarse, todo pensamiento puede transmitirse. Todo pensamiento puede encarnarse visiblemente. Las palabras subjetivas, suposiciones subconscientes, despiertan lo que afirman. Ellas están vivas y activas y no volverán a mí vacías, sino que realizarán lo que yo ordene y prosperarán en aquello para lo que las envié. Ellas están dotadas de la inteligencia correspondiente a su misión y persistirán hasta que se realice el objeto de su existencia. Persisten hasta que despiertan los correlatos vibratorios de sí mismas dentro de aquel hacia quien se dirigen, pero en el momento en que se cumple el objeto de su creación, dejan de ser.
La palabra dicha subjetivamente en tranquila confianza despertará siempre un estado correspondiente en aquel en quien fue dicha, pero en el momento en que su tarea se cumple deja de ser, permitiendo, a aquel, en quien el estado se realiza, permanecer en la conciencia del estado afirmado o volver a su estado anterior. Cualquier estado que retiene tu atención, mantiene tu vida. Por lo tanto, volverse atento a un estado anterior es volver a ese estado. No os acordéis de las cosas pasadas, ni consideréis las cosas antiguas. Nada puede añadirse al hombre, pues toda la creación está ya perfeccionada en él. El reino de los cielos está dentro de vosotros. Nada puede recibir el hombre, excepto lo que le fuere dado del cielo. El cielo es tu subconsciente. Ni siquiera una quemadura de sol se da desde fuera. Los rayos del exterior solo despiertan los rayos correspondientes del interior. Si los rayos ardientes no estuvieran contenidos dentro del hombre, todos los rayos concentrados del universo no podrían quemarlo. Si los estados vibratorios de la salud no estuvieran contenidos dentro de la conciencia de aquel a quien se afirman, no podrían vibrar por la palabra que se envía. En realidad, no se da a otro, sino que se resucita lo que está dormido en él. La doncella no está muerta, sino que duerme. La muerte no es más que un dormir y un olvidar. La edad y la decadencia son el sueño, no la muerte, de la juventud y la salud. El reconocimiento de un estado lo hace vibrar o despertar. La distancia, tal como es conocida por tus sentidos objetivos, no existe para la mente subjetiva. Si tomare las alas de la mañana y habitare en lo último del mar, incluso allí me guiará tu mano. El tiempo y el espacio son condiciones del pensamiento. La imaginación puede trascenderlos y moverse en un tiempo y un espacio psicológicos. Aunque estés físicamente separado de un lugar por miles de kilómetros, puedes vivir mentalmente en el lugar lejano como si estuviera aquí. Tu imaginación puede transformar fácilmente el invierno en verano, Nueva York en Florida, etc. Tanto si el objeto de tu deseo está cerca como si está lejos, los resultados serán los mismos. Subjetivamente, el objeto de tu deseo nunca está lejos, su intensa cercanía lo aleja de la observación de los sentidos. Eso habita en la conciencia, y la conciencia está más cerca que la respiración y más cerca que las manos y los pies. La conciencia es la única realidad. Todos los fenómenos están formados por la misma sustancia que vibra a diferentes velocidades. De la conciencia salí yo como hombre, y a la conciencia vuelvo yo como hombre. En la conciencia, todos los estados existen subjetivamente y son despertados a su existencia objetiva por la creencia. Lo único que nos impide causar una impresión subjetiva satisfactoria en alguien que se encuentra a gran distancia o transformar el allí en el aquí es nuestro hábito de considerar el espacio como un obstáculo. Un amigo, a miles de kilómetros de distancia, está arraigado en tu conciencia a través de las ideas fijas que tienes de él. Pensar en él y representártelo interiormente en el estado que deseas que esté, confiando en que esta imagen subjetiva es tan verdadera como si ya estuviera objetivada, despierta en él un estado correspondiente que él debe objetivar. Los resultados serán tan evidentes tanto como oculta estaba la causa. El sujeto expresará el estado despertado en él y permanecerá inconsciente de la verdadera causa de su acción. Tu ilusión de libre albedrío no es más que la ignorancia de las causas que te hacen actuar. El éxito de las oraciones depende de tu actitud mental y no de la actitud del sujeto. El sujeto no tiene poder para resistir tus ideas subjetivas controladas sobre él, a menos que el estado afirmado por ti, como verdadero de él, sea un estado que él sea incapaz de desear como verdadero de otro. En ese caso se regresa a ti, el emisor, y se volverá realidad en ti. Siempre que la idea sea aceptable, el éxito depende enteramente del operador y no del sujeto, que como agujas de una brújula, son bastante indiferentes en cuanto a la dirección que tú elijas darles. Si tu idea fija no es aceptada subjetivamente por aquel hacia quien va dirigida, te rebota a ti, de quien procede. ¿Quién es el que os hará daño, si sois seguidores de lo que es bueno? Yo he sido joven, y ahora soy viejo, pero no he visto al justo desamparado, ni a su descendencia mendigando pan. Ningún mal acontecerá al justo. Nada nos sucede que no sea de la naturaleza de nosotros mismos. Una persona que dirige un pensamiento malicioso a otra se verá perjudicada por su rebote si no consigue la aceptación subconsciente del otro. Como sembréis, así cosecharéis.
Además, lo que puedes desear y creer de otro, puede ser deseado y creído de ti, y no tienes poder para rechazarlo si el que lo desea para ti lo acepta como cierto de ti. El único poder de rechazar una palabra subjetiva es ser incapaz de desear un estado similar de otro. Dar presupone la capacidad de recibir. La posibilidad de imprimir una idea en otra mente presupone la capacidad de esa mente para recibir esa impresión. Los necios explotan el mundo, los sabios lo transfiguran. La sabiduría más elevada es saber que en el universo viviente no hay más destino que el creado por la imaginación del hombre. No hay influencia fuera de la mente del hombre. Todo lo que es amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna y si hay alabanza, en esto pensad. Nunca aceptes como cierto de los demás lo que no quisieras que fuera cierto de ti. Para despertar un estado en otro, primero debe estar despierto en ti. El estado que quisieras transmitir a otro solo puede ser transmitido si es creído por ti. Por lo tanto, dar es recibir. Pero, no puedes dar lo que no tienes, y solo tienes lo que crees. Así que, creer que un estado es verdadero para otro, no solo despierta ese estado en el otro, sino que lo hace vivo en ti. Eres lo que crees. Dad y recibiréis, con medida llena, apretada y rebosante. Dar es simplemente creer, porque lo que realmente creas de los demás, lo despertarás en ellos. El estado vibratorio transmitido por tu creencia, persiste hasta que despierta su vibración correspondiente en aquel de quien se cree. Pero antes de que pueda ser transmitido, primero debe estar despierto dentro del que lo transmite. Lo que esté despierto en tu conciencia, eso eres tú. No importa si la creencia pertenece a uno mismo o a otro, porque el creyente se define por la suma total de sus creencias o suposiciones subconscientes. Como un hombre piensa en su corazón, es decir, en el subconsciente profundo de sí mismo, así es él. Ignora todas las apariencias y afirma subjetivamente como verdadero aquello que deseas que sea verdad. Esto despierta en ti el tono del estado afirmado, que a su vez se realiza en ti y en aquel de quien se afirma. Da y recibirás. Las creencias despiertan invariablemente lo que afirman. El mundo es un espejo en el que cada uno se ve reflejado. El mundo objetivo refleja las creencias de la mente subjetiva. Algunas personas se autoimpresionan mejor con imágenes visuales, otras con sonidos mentales y otras con acciones mentales. La forma de actividad mental, que permite que todo el poder de tu atención se concentre en una dirección elegida, es la que debes cultivar hasta que puedas poner todo funcionando para tu objetivo al mismo tiempo. Si tienes dificultades para comprender los términos, imágenes visuales, sonidos mentales y acciones mentales, aquí tienes una ilustración que te aclarará su significado. La persona A imagina que ve una pieza musical en papel sin saber nada de notas musicales. La impresión en su mente es una imagen puramente visual. La persona B imagina que ve la misma pieza musical, pero sabe leer música y puede imaginar cómo sonaría al tocarla en el piano. Esa imaginación es sonido mental. La persona C también lee música y es pianista. Mientras lee, se imagina a sí mismo tocando la pieza. Esa es acción mental. Las imágenes visuales, los sonidos mentales y las acciones mentales son creaciones de tu imaginación y aunque parecen venir de fuera, en realidad vienen de dentro de ti mismo. Se mueven como si las moviera otro, pero en realidad, las lanza tu propio espíritu desde el almacén mágico de la imaginación. Estas se proyectan en el espacio por la misma ley vibratoria que rige el envío de una voz o una imagen. El habla y las imágenes se proyectan no como habla o imágenes, sino como correlatos vibratorios. La mente subjetiva vibra según las modificaciones que sufre por el pensamiento y los sentimientos del operador. El estado visible creado es el efecto de las vibraciones subjetivas. Un sentimiento siempre va acompañado de una vibración correspondiente, es decir, de un cambio de expresión o sensación en el operador. No hay pensamiento ni sentimiento sin expresión. Por muy carente de emoción que parezca, si uno reflexiona con cualquier grado de intensidad, siempre hay una ejecución de ligeros movimientos musculares. El ojo, aunque cerrado, sigue los movimientos de los objetos imaginarios, y la pupila se dilata o se contrae según el brillo o la lejanía de esos objetos imaginarios. La respiración se acelera o se hace más lenta según el curso de tus pensamientos, y los músculos se contraen correspondientemente a tus movimientos mentales.
Este cambio de vibración persiste hasta que despierta una vibración correspondiente en el sujeto, vibración que se expresa entonces en un hecho físico. Y la palabra se hizo carne. La energía, como se ve en el caso de la radio, se transmite y se recibe en un campo, un lugar donde se producen cambios en el espacio. El campo y la energía son uno e inseparables. El campo o sujeto se convierte en la encarnación de la palabra o energía recibida. El pensador y el pensamiento, el operador y el sujeto, la energía y el campo, son uno. Si fueras lo suficientemente tranquilo para escuchar el sonido de tus creencias, comprenderías lo que se quiere decir con la música de las esferas. El sonido mental que oyes en la oración, como si viniera de fuera, en realidad lo produces tú mismo. La autoobservación revelará este hecho. Así como la música de las esferas se define como la armonía oída solo por los dioses y se supone que es producida por los movimientos de las esferas celestiales, así también, la armonía que oyes subjetivamente para los demás, oída solo por ti, es producida por los movimientos de tus pensamientos y sentimientos en el verdadero reino, o cielo, dentro de ti.